Hoy vamos a estar en Génesis capítulo 1, versículos del 26 hasta el capítulo 2 y versículo 7. Por favor, tenga su Biblia ahí abierta y ahí vamos a ir leyendo. Antes de leer el pasaje, quisiera decirles que el domingo pasado vimos la creación de todo el escenario, decíamos, ¿verdad? De todo lo demás que Dios creó para luego introducir, incrustar, poner en el escenario a su creación más importante. ¿Por qué me atrevo a decir que es la más importante? Porque es a la que le dedica más tiempo de explicación, que da a entender o nos da declaraciones muy fuertes, que hoy vamos a ver dos de ellas, muy significativas acerca de la creación del hombre. Y algo que no dije el domingo pasado, pero que hoy lo digo porque todavía estamos en el tema de la creación, y que quizás los que no son creacionistas o no creen en Dios o son ateos, a veces atacan y dicen, bueno, sí, pero la Biblia nunca dice que existe Dios. Y así es, la Biblia nunca existe o nunca dice que existe Dios, simplemente lo asume, simplemente lo da por sentado. Simplemente en este primer capítulo y los primeros versos del segundo capítulo, en la palabra Dios se repite 32 veces, solo ahí. Y el Salmo 14:1 no dice que existe Dios, sino dice lo siguiente. Leamos el Salmo 14:1 antes de ir a Génesis. Y lo pueden poner, por favor. Salmo 14 y versículo 1. Dice: el hombre necio y malvado, es el título. Y luego abajo dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. Entonces, el que dice que no hay Dios, ¿qué dice en la Biblia que es? Necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. La Biblia no fue escrita para probar que hay un Dios. Simplemente la Biblia fue escrita por Dios para decir que Él está ahí y Él es el creador del cielo y la tierra. Con eso en mente vamos a ir a Génesis 1 y vamos a leer los versículos 26 y 27 y luego el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 1, 26 y 27 dicen así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vayamos al capítulo 2 y versículo 7, donde dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo les explicaba el domingo pasado y hoy lo vuelvo a confirmar o a profundizar. La palabra hebrea para crear o creó, o el verbo crear, aquí en Génesis es bará, y esa palabra significa crear desde la nada, es decir, crear desde donde no hay y no existe absolutamente nada. Y yo les decía el domingo pasado, eso es bastante improbable o difícil de entender para nosotros, porque nosotros somos capaces de crear o de inventar muchas cosas, pero a partir de algo, a partir de materia prima, a partir de cosas que existen, ¿cierto o no? Usted es capaz de hacer una linda silla, pero necesita la madera, ¿sí o no? Necesitamos no solo los elementos, la materia prima, sino las herramientas. Pero cuando Dios creó, lo creó bará, de la nada. Fíjese lo que dice Hebreos 11:3. Si usted me acompaña a leer Hebreos 11:3, dice así: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas visibles, dice. No fue hecho, perdón, de cosas visibles. Dios, como explicábamos el domingo pasado, creó con su palabra.
con el poder de su palabra. Además, en el versículo 26 que acabamos de leer de Génesis 1, empieza Dios hablando y dando a entender en plural, en una implicación pluricreativa del Dios trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, diciendo: hagamos al hombre. Es maravilloso, ¿verdad usted? Hagamos al hombre. Cuando dijo sea la luz, fue la luz. Cuando dijo que se aparezcan grandes monstruos marinos, se llenaron las aguas de animales marinos, de peces. Pero cuando se trata del hombre, y por eso esto lo hace tan especial, dijo Dios: hagamos al hombre. Y esa expresión, hagamos al hombre, implica esa participación maravillosa, poderosa de Dios el Padre, el Creador, el Juez, de Dios el Hijo, el Verbo de Dios encarnado, y de Dios el Espíritu Santo, que desde Génesis 1:1 se movía sobre la faz de la tierra. Y no solo dice hagamos al hombre, sino da una de las declaraciones bíblicas más grandes y profundas, hermanos, que tenemos que analizar un momento acá. Hagamos al hombre, y esta es la declaración, conforme a nuestra semejanza. Otra versión dice conforme a nuestra imagen y semejanza. Esa expresión, hermanos, esa verdad es una declaración extremadamente poderosa, que quizás a veces nosotros no logramos captar, no logramos entender a cabalidad, porque ningún otro ser creado por Dios, ningún otro animal creado por Dios, ninguna otra especie creada por Dios fue hecha a imagen y semejanza de Dios, sino solo usted y yo, solo nosotros. El hombre, por lo tanto, hermanos, es un ser física, mental y espiritualmente completo. Miremos lo que dice primera carta de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Mire lo que dice, leámoslo. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque esto es una bendición de Pablo sobre los tesalonicenses, porque ya va a terminar su carta, pero describe a esa perfección que Dios creó aquí en Génesis 1. A ese hombre que es completo, que es único, a ese hombre, hermanos, que somos nosotros, que nos creó Dios como únicos. Usted sabe que por eso es que nos piden ¿cómo se llama? La huella, ¿va? Usted va allá al que lo ayuda a crecer y le piden la huella, ¿sí o no? No porque no sepa firmar, no porque no sepa leer y escribir, sino porque en la huella, aquí no hay dos huellas iguales entre todos los que estamos aquí y entre todos los 8,000 millones que somos sobre la tierra. ¿Cómo es eso usted? Eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. Esa perfección, el ser únicos en ese sentido, pero a la par de ser únicos, fuimos dotados de un alma inmortal. Fuimos dotados de un alma inmortal, hermanos, cosa que ningún otro ser creado por Dios la tiene. A nadie más Dios le sopló en la nariz la vida, pero al hombre sí. Y vamos a llegar ahí en un momento. Fuimos creados con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, hermanos. Somos capaces de decidir por nosotros mismos. Tenemos conciencia propia. Tenemos también, hermanos, la capacidad de ser moralmente libres, únicos, con raciocinio propio, capaces de comunicarnos, de inventar y de crear. Eso no fue producto de un accidente, de un choque, ni de una evolución. Fue producto del poder de Dios de crear vará de la nada y decir: creemos o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Y esa frase, hermanos, a nuestra imagen y semejanza, que de por sí ya es demasiado grande, demasiado profunda, demasiado fuerte, se agrega y se complementa en el versículo 26, dice: a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, la tierra y todo reptil. Y en el 27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y lo complementa fuertísimamente con varón y hembra los creó. Miren, hermanos, esa identidad que Dios da desde el inicio, desde la creación, que dice varón y hembra los creó, y que es parte de su semejanza, esa definición de género es perfectamente, biológicamente, totalmente comprobable, hermanos. No hay equivocación en eso. No hay una no sé si es hombre o mujer. Varón y hembra los creó. Y lo hizo de una forma perfecta. Es la identidad sexual, la identidad de género que fue dada por Dios, y que después esa identidad sexual y de género está implícita en los versículos 28 al 31 que vamos a leer en un momento, donde nos da un mandato de ser fecundos y multiplicarnos y llenar la tierra. Hermanos, Dios lo hizo absolutamente perfecto. Entonces cuando nosotros decimos, o cuando escuchamos más bien, porque espero que no lo digamos, pero cuando escuchamos es que esta persona es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, estamos blasfemando la perfección de Dios, porque Dios hizo hombre y mujer de forma perfecta, sin equivocarse, hermanos. No hay ninguna posibilidad de equivocación. Y esa parte, hermanos, la tenemos que tener en cuenta, la tenemos que tener clara. Más ahora que nos enfrentamos a ese movimiento, a esa filosofía, a ese lobby que pretende decir que hay ese tipo de equivocación, que alguien se equivocó en el camino porque entonces es una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, o al revés. Y por si esto fuera poco, el versículo 7 del capítulo 2 completa la forma en que Dios crea al hombre. Y dice el versículo 7 del capítulo 2: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios se tomó su tiempo, cosa que no hizo con la demás creación. Se tomó su tiempo, lo hizo, vamos a decir, con amor, ¿verdad? Lo hizo despacio, lo hizo con sus manos, cuando habla de polvo, y después sopló vida. Y eso de sopló vida, hermanos, es importante entenderlo. Eclesiastés 12:7, lo vamos a leer también, nos habla algo de eso. Es un versículo en Eclesiastés 12:7 que muchas veces nosotros mencionamos o decimos en los sepelios, en los funerales. Decimos Eclesiastés 12:7: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El espíritu de vida, que es el que sopla aquí Dios, es eso, es la vida. Es decir, Dios da la vida, por lo tanto solo Él la quita. Aquí conmigo. Él es el dueño de la vida porque es su soplo de vida. Él no solo es la fuente de vida, Él es la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo dijo: miren, en mí van a encontrar una buena vida. No, Él es la vida. Él es la vida. Entonces Él podía soplar hálito de vida en la nariz del hombre. Qué interesante que fue en la nariz, ¿va usted? Eso es interesantísimo también. ¿Cómo sufrimos cuando estamos tapados, ¿va usted? Domingo pasado estaba mal yo, usted. Pero gracias a Dios ahora estoy bien, gloria a Dios. Ya puedo respirar libremente.
Porque la respiración es la que nos da vida. Si nos oxigenamos, estamos vivos. Llega oxígeno a nuestro cerebro, al corazón. La sangre circula, ¿cómo se llama? Se oxigena. Y entonces funcionamos bien. Porque ahí, sabía Dios, ahí iba a meter el soplo de vida. Pero cuando nos vamos y Él nos llama y nos vamos a su presencia, Él también dice: la vida que te di, el soplo que te di, se viene para acá, porque es mío. Mi cuerpo, el polvito al polvo. Y hermanos, a veces pues está bien que nos cuidemos. Yo soy a favor de eso, ¿no? De que nos cuidemos físicamente en todo, ¿no? En el dormir, el descansar, el comer, el ejercicio, etcétera. Pero al final este cuerpo se termina, este cuerpo se arruina, este cuerpo se deteriora, se envejece. Pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu de vida vuelve a Dios quien lo dio. Miren, hermanos, esto es algo muy especial y algo que debemos de tener claro. Porque el hombre toda la vida ha filosofado y se ha preguntado: ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Y la Biblia aquí nos está diciendo de dónde venimos. Y acabo de leer Eclesiastés 12:7 que dice: ¿para dónde vamos? Entonces, ¿cuáles son los brincos? O sea, ¿cuál es el asunto? Pues tenemos que vivir en eso, con esa certeza, con esa convicción, con esa claridad. Pero Dios vio todo eso y Dios dijo: hagamos al hombre, y sopló vida y lo hizo a su imagen y semejanza y le dio la identidad de género y de sexo, varón y hembra los dio con un propósito, con un mandato, y ese está en los versículos del 28 al 31 que ahora leemos. Dice Génesis 1, 28 al 31: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla y que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Verso 30: y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Así que, versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. La creación del sexto día, la culminación de la creación entera, el clímax de la creación es lo que acabo de leer, es lo que acabamos de leer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Démosle un sentido, soplemos vida sobre él. Luego démosle esa identidad de género, porque él va a ser llamado a ser fecundo, a multiplicarse, a llenar la tierra y a sojuzgarla o someterla. Esas son 4 cosas que es el mandato, ¿no? Dios bendijo al hombre para darle ese mandato. Y ese mandato implica la procreación, porque dice: sean fecundos y multiplíquense. Pero por el sesgo pecaminoso de nuestra naturaleza caída que le hemos dado a la sexualidad del hombre y de la mujer, hermanos, lo hemos hecho como algo, como un tabú, como algo que es sucio, que algo que es malo, algo que es feo, algo que es del diablo, algo que es pecado. Pero Dios dijo de la sexualidad del ser humano, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pues, ¿cuántos dicen amén? Pues. Porque mire, hay 4 métodos que Dios usó para introducir al hombre aquí en la faz de la tierra. 4 cosas, 4 formas que Él usó. La primera fue la creación directa. Cuando crea a Adán, cuando le dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Eso solo una vez se dio en la vida, hermano. Solo una, no hay más. Luego la creación indirecta, que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver el otro domingo, cuando crea a la mujer de la costilla de Adán y lo hace dormir, y entonces viene Eva. Una creación indirecta, pero también solo se dio una vez, no se va a volver a dar. Así que tranquilo con sus costillas. Una tercera forma de introducción del hombre o de poner en escena al hombre sobre la faz de la tierra fue el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación del Verbo de Dios, que no fue encarnado de carne sino del Espíritu Santo en el vientre de María, y luego nace. Amén, ¿verdad? Y eso también se dio solamente una vez, no más. Entonces no vayan a decir, es que saber quién es el papá. No, hombre. Ese es otro tema, ¿eh? Pero la cuarta forma, que es la que nosotros conocemos como lo natural, ¿va usted? Se junta un hombre y una mujer, tienen relaciones sexuales, se queda embarazada la mujer y nace un bebé, una bebé. Ahora, eso lo hemos denigrado tanto, hermanos. Lo hemos demeritado tanto que por eso ahora hay todo un movimiento mundial de abortos, en pro del aborto. Y yo les he dicho, ya se lo dije otras veces, la mayor razón de muerte en el mundo, por lo menos en los países donde hay estadísticas, es el aborto. Porque pensamos que eso es tan común y es tan que ya no es bueno, ahora es malo, porque es que ahora ya no somos, es que ahí habían solo 2, ahora somos 8,000 millones. ¿Dónde ponemos más? Pero el mandato no está terminado, hermanos, no está caducado. Dios no se ha arrepentido y no ha dicho, bueno, muchachos, como ya son muchos, aquí parémosle la cosa, todos a profano. No dijo así el Señor. Sigue diciendo lo que acabo de leer. Sigue diciendo lo que acabo de leer. El mandato entonces es ser fecundos, una cosa, multiplicarnos, llenar la tierra y luego sojuzgarla, someterla, administrarla. Para ejecutar ese mandato, Dios nos delegó autoridad y también nos dio la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué autoridad nos delegó? Porque ahí lo acabamos de leer. Porque el hombre dice tiene dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que están sobre la tierra, sobre los reptiles, etcétera. Y luego habla de la vegetación y dice, miren, y les di también las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto para que de eso se alimenten. Yo les dije el domingo pasado, no me hicieron caso porque vi que algunos se fueron a comer churrasco, pero que originalmente todos éramos herbívoros, vegetarianos, pues. Y no solo los hombres, también los animales, porque uno de los versículos que leí dice, y también esa vegetación también era la comida de los animales. Entonces la cadena de, ¿cómo se llama ustedes? De alimentación. ¿De qué? Cadena alimenticia era extremadamente simple. Todos comen verde. Santo. ¿Dónde está? Todos comemos verde. Todos comemos ensaladita. Hasta los que no les gustaban comían ensaladita. Por supuesto, eso cambió después del diluvio. Para que no se queden preocupados, vamos a leer Génesis 9 del 1 al 4. Génesis 9 del 1 al 4 dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y oiga lo que le dijo Dios a Noé. Lo mismo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son entregados. Fíjese lo que le dijo: todo lo que se mueve y tiene vida le será para alimento. Santo, cucarachas, todo, hermano. Va, usted no quiere, va. Todo le doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero la carne, aquí hay solo una pequeña restricción, pero la carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Nada de moronga. Pues para ponerlo en términos chapima, para que entendamos. Morcilla, pues va, no morcilla.
Entonces, y fíjese qué interesante, ¿verdad? Porque entonces aquí a Dios da una autorización más y dice, bueno, entonces todo, pollitos, loros, todos se van. Pues es que con necesidad a veces hay que entrarle hasta los tacuacines, ¿no? Mire, pues, así entre paréntesis, yo ya comí tacuacín una vez y es rico, se lo recomiendo, pero bien hecho, ¿va? Bien, cierro paréntesis. Pero solo una vez, no crea que lo voy a invitar a comer tacuacín. Bueno, pero lo que más me sorprende a mí, hermanos, es el versículo 31. El versículo, ya me refería a él antes, pero lo vuelvo a leer. Dios vio que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Esa frase ya la había dicho Dios en los días anteriores, cuando creó las luminarias en el cielo, cuando separó el agua de la tierra. Él dijo, y vio Dios que era bueno. Pero es la única vez, el sexto día, es la única vez que él dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Oiga pues, entonces, a veces nosotros, y nos pasa a veces cuando quizás tenemos baja autoestima, o cuando subimos mucho de peso, o cuando bajamos mucho de peso, o cuando se nos cae el pelo y decimos, ay Dios, estoy fregado, estoy viejo. Pero ¿sabe qué? No diga como la historia aquella de espejito, espejito. No, hombre, esa no es. Esta es mejor. Cuando usted se ve al espejo, diga, Dios dijo de mí que soy bueno en gran manera, porque Él me hizo con sus dedos, Él me hizo con sus manos. Y ya que terminó esa creación maravillosa, esto fue lo último que creó. O sea, fue como decimos, lo máximo. Dejó para el final lo mejor. Y después de esa creación, en los versículos del 1 al 3 del capítulo 2, nos habla de otro principio que yo quiero que abordemos esta mañana. Así que fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios, versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. El motivo del reposo de Dios, hermanos, no fue que Dios se cansó, porque Dios no se cansa. Usted y yo nos cansamos, y no solo físicamente, a veces nos cansamos de otras cosas y de otras personas. Pero Dios no se cansa. Entonces él no es que tuviera la necesidad de descansar. El motivo real de por qué Él establece que el séptimo día, y aquí dice, y lo bendijo Dios y lo apartó y dijo, y Él descansó, es, ahí mismo lo acabamos de leer, el motivo principal es porque Él terminó su obra. Él terminó su obra. Ya no había más que hacer. Entonces, como ya no había más que hacer, hay que descansar, cosa que a veces no nos pasa muy usualmente en el trabajo, ¿verdad usted? Porque allá estamos y decimos, hoy sí voy a descansar, pero tengo tanto trabajo que me voy a llevar un poquito para la noche. Ya cuando todos estén dormidos, de 9 a 1 de la mañana sigo trabajando. O el fin de semana, ahí en lo que aquellos ven algo, o en lo que mi esposa hace lo otro, yo voy a trabajar otro poquito. Porque estamos continuamente en trabajo y nunca terminamos. Pero Dios ya terminó, hermano. Dios ya terminó su obra. Y no solo la obra de creación, sino la obra de redención. La terminó en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Mire, por eso nuestro reposo no es un día, nuestro reposo no es una acción, un acto, sino nuestro reposo es Jesucristo. Él es nuestro reposo, en Él descansamos. Él es el que dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, vengan a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar, porque Él es nuestro reposo. Miren lo que dice Romanos 5:1, hermano. Vamos a leer Romanos 5:1, si usted me acompaña, por favor.
Aquí estamos. Dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe. Entonces, hermanos, no nos aflijamos, no nos carguemos con lo que viene después cuando nos muramos y decimos: pero ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer si se muere fulano, sutano, mengano, perencejo? ¿Qué voy a hacer si me falta mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi esposa, mi esposo? ¿Qué voy a hacer? O nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Yo tengo miedo. No tengamos miedo, porque estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ya la obra de nuestro Dios está terminada. No solo en la creación maravillosa que hizo, sino también, hermanos, en nuestra vida. Él ya terminó la obra. Por supuesto, sigue trabajando la obra de perfeccionamiento, pero la obra de salvación y redención fue concluida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y ratificada cuando se levantó de la tumba al tercer día y resucitó, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, vivimos en un clima, en un ambiente, en un mundo tan cargado de afanes, tan cargado de pesos, de cosas, tan influenciado por cosas que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer, que tenemos que comprar, que debemos de tener, que yo quisiera aquello, que yo quisiera lo otro, que para todo hay que pagar, ¿verdad? Usted por ahí escribió una vez una cosa que decía: para todo hay que pagar. Para nacer, para morirse, para casarse, para divorciarse, para enfermarse, para todo hay que pagar. Entonces, como para todo hay que pagar, estamos afanados para tener con qué pagar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero, hermanos, dice la Biblia que nosotros descansemos, aprendamos a descansar en el Señor. Y si algo le quiero trasladar hoy, transmitir hoy de parte de Dios, hermanos, iglesia, es: aprendamos a descansar en el Señor. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Él ya hizo todo para que nosotros tuviésemos vida, tuviésemos salvación, tuviésemos vida eterna, tuviésemos perdón de pecados. Y encima de eso, dice, Él promete darnos, suplirnos conforme a sus riquezas en gloria. Él promete que si buscamos primeramente su reino, Él nos va a dar todas estas cosas añadidas, dice. Y ahí se refiere cabalmente a lo que a veces nos aflige: la comida, el vestido, la vivienda, etc., etc. Por último, hermanos, los versículos del 4 al 6 del capítulo 2. Regresemos a Génesis. Capítulo 2, versículos del 4 al 6 dice: estos son, note bien, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Voy a volver a leer esa. El día en que el Señor Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos. Versículo 5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Interesante que la Biblia afirma que todos los orígenes, que este es el relato de todos los orígenes de los cielos y la tierra. Pero si usted notó, por eso lo leí 2 veces, dice: este fue el día. Y no antes decía que el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, pues, y el día 7. Y ahora dice: este es el día. Entonces, ¿quién entiende? Ya vio, la Biblia se contradice. Yo se lo dije. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:8, hermanos? Entendamos este versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. He dicho.
Nuestro, nuestro Dios es tan amoroso, hermanos, tan misericordioso, que muchas partes de la Biblia Él permitió que se redactaran de una forma ah, pedagógica para que nosotros la entendiéramos. Entonces era más fácil decir: miren, muchachos, como ustedes van a estar metidos en el día y la noche, el 24 horas, que hoy llovió, que ayer no, mañana sí, y que el tiempo y que el clima y que todo eso, entonces les voy a explicar la creación así con trocitos. En el día 1 hice esto, en el día 2 hice esto, en el día 3, así. Pero lo hizo en un día. Pero un día es como 1000 años, y 1000 años como un día para Dios. Ese concepto de eternidad, hermanos, no es tan difícil comprenderlo. No es tan lejano y tan ajeno, porque para nosotros, ¿cuántos años tenés? Pues 40. Ok. Ya llegó al tope el resbaladero. Va, 50 pues, para que no se enojen. 50 es el tope del resbaladero, ya sé bien. Solo que uno se resbala más rápido que otro, ¿va usted? O sea, ahí la cosa es un poco complicada. Pero bueno, todo había sido creado, hermanos. Pero no sé si usted notó que dice: pero no había brotado planta en el campo. Y había dos razones por las cuales no había brotado planta en el campo. O sea, es decir, Él creó los arbustos, las plantas, todo, pero no habían brotado de la tierra. ¿Por qué? Porque faltaban dos elementos claves importantes: la lluvia y el hombre. La lluvia para que germinara la tierra con esa semilla, y el hombre para que la trabajara. Y por eso el versículo 7, que ya leímos antes, dice: y entonces creó Dios al hombre de la tierra y sopló vida sobre él y creó al hombre. Porque faltaban esos elementos. Pero mientras llegaban esos elementos, dice que había un vapor que humedecía la tierra. ¿Efecto qué se llama eso usted? Invernadero, ¿eh? Algo así. No se lo inventó un gran científico alemán, sino fue Dios, para mantener la tierra húmeda en lo que venía realmente la lluvia. Cantábamos hoy lluvia temprana y tardía, ¿verdad? Pero la lluvia es tan importante, hermanos, en términos de la biología, en términos de la tierra. Los agricultores están viendo cuándo sembrar, y están viendo el cielo, y están viendo cuándo siembran y cuándo cosechan por la lluvia, por las estaciones. Y Dios ya lo estableció desde el Génesis. Pero lo que yo quiero enfatizar más es que estaba esperando al hombre, porque usted y yo fuimos llamados a trabajar. Puede haber lluvia, pero si no hay hombre que trabaje en la tierra, se echa a perder la cosecha. Somos llamados ¿a qué? Porque algunos dicen: ala, y es que yo hubiera querido ese de Adán y esa Eva, dichosos, no tenían que preocuparse por qué comprar, que iban a Simán, que iban nada, que todo caro en la torre, que mejor vamos a la bodega. No, hombre, si ahí era solo de agarrar aquí, agarrar allá, comer, ¿verdad? ¿Qué cosa más maravillosa? No tenía que preocuparse por la vestimenta, porque andaban desnudos. Y andaban desnudos porque el clima era tan lindo, ¿va usted? Que no había clima tropical, ni clima frío, ni clima cálido, sino todo era nítido. Pero sabe una cosa: Adán y Eva tenían que trabajar. Dios les dio la orden de que le pusieran nombre a los animales, y aquí está diciendo: ellos también iban a trabajar la tierra, a cuidar la tierra, iban a cosechar los frutos de la tierra para después comérselos. Con razón Pablo dice en el Nuevo Testamento: bueno es que el hombre que no trabaja no coma. Entonces, si usted quiere adelgazar, no trabaje. Gloria a Dios. Pero si trabaja, coma, porque es del fruto de su trabajo, está comiendo a usted. Eso sí, mire bien que come, no vaya a comerse cosas que no debe. Pero bueno, ese es otro tema. Para finalizar, hermanos, yo quiero finalizar con Romanos 8:19, y quisiera que lo leyéramos. Romanos, y con ese vamos a cerrar. Romanos 8:19
al 23. Y le voy a pedir a los hermanos de alabanza si pueden pasar. Después vamos a ministrar la cena del Señor. Y dice Romanos 8, 19 al 23. Note bien lo que dice, lo voy a leer despacio. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, oiga, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Verso 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente. ¿Qué está aguardando usted, hermano? Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mire, el pasaje que leí en Génesis 9, cuando Noé sale del arca y le da las instrucciones a sus hijos y les vuelve a decir: sean fecundos, multiplíquense, gobiernen la tierra, y que allá les dice: miren, ya a partir de ahorita ustedes se pueden echar sus churrascos, sus longanizas y todo el asunto. Pero fíjese, note esto, ahí la cadena alimenticia ya se complicó, ¿verdad usted? Porque ya empezaron unos a comerse a otros, y los más grandes a los más pequeños, y empezaron la cadena alimenticia se prolongó, se complicó. Pero aquí en Romanos 8, que acabo de leer, dice que la creación entera fue sometida a vanidad, y que la creación está esperando la liberación de esa misma creación. Por eso luego dice en las profecías del Antiguo Testamento y también en Apocalipsis, dice, y por eso Jesús se llama a sí mismo el Cordero y el León, porque cuando Él venga, otra vez la cadena alimenticia ya no se va a cortar, va a desaparecer. Les tengo una buena noticia: solo café vamos a tomar, pues. Pero ya no vamos a tener necesidad de comer nada, porque vamos a estar en su presencia. Y entonces dicen los profetas: van a volver a habitar los leones y los corderos, porque ya los leones no se van a comer los corderos, porque la creación va a ser liberada. Pero ¿sabe qué es lo que está guardando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Hermano, nosotros fuimos puestos aquí en la tierra con ese mandato de cuidarla, de administrarla. Y no en el sentido del movimiento un poco desquiciado que hay actualmente, ese de que la tierra es la madre tierra. No es la madre tierra, no es creación de Dios. Pero sí, Dios nos puso en esa tierra para administrarla. Hagámoslo bien, hermanos, hagámoslo bien. Mire, aquí para terminar va a aparecer estos consejos finales, no como muy espirituales, pero sí son, porque está en obediencia a una palabra. Hermanos, no sigamos tirando basura donde sea, hombre. Sí, no usemos cosas que van a dañar más el ambiente. Por ahí vi una foto de una persona, no sé dónde es, porque no es aquí en Guatemala, que se tira al agua y están tirando, no sé si era mar, río, lago, se tira, pero se tira bajo de agua, porque arriba está lleno de basura. Usted está lleno de ¿cómo se llama esto? De botellas plásticas, de basura. Y esta persona está buceando ahí abajo de toda la basura. Entonces, administremos bien, cuidemos la creación de Dios. La creación de Dios somos nosotros, pero también es donde Él nos puso para ser sus administradores residentes sobre esta tierra.
Y también termino diciéndoles, hermanos, si la creación completa está esperando la manifestación de los hijos de Dios, preguntémonos, ¿qué manifestamos nosotros? Y cuando digo que manifestamos, es que hablamos, que decimos, cómo reaccionamos, cómo accionamos, cómo enfrentamos la vida. Porque no solo Dios nos está viendo y nos va a pedir cuentas, sino la creación está aguardando, está esperando esa manifestación de amor, esa manifestación de libertad que solo los hijos de Dios hemos encontrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar y basado en lo que acabamos de leer y de explicar, y luego vamos a ministrar la cena del Señor. Padre, gracias por este momento, por tu palabra. Gracias, Señor, por la creación perfecta y magnífica. Tú nos hiciste, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. Varón y hembra nos creaste, soplaste